Vamos a tratar de terminar el día de hoy lo relacionado a los tumores. Falta muy poco para terminar, chicos. Repasando rapidito, tumores. Estuvimos diciendo, no tenemos un método auxiliar diagnóstico que sea utilizado para el rastreo, pero sí la tomografía nos orienta y lo que confirma el diagnóstico dijimos que era la biopsia. Estuvimos viendo que cuando hablamos de tumores pulmonares tenemos cuatro grupos principales. Teníamos el adenocarcinoma. Habíamos mencionado que el adenocarcinoma se encuentra hacia la periferia. Teníamos el carcinoma epidermoide. Habíamos mencionado que el carcinoma epidermoide es central, ubicado hacia el mediastino. Teníamos el anaplásico de células no pequeñas, de células gigantes. El anaplásico dijimos que también se ubica hacia la periferia. Y teníamos uno último, que eran las neoplasias de células pequeñas, que se ubicaba hacia el centro. Habíamos mencionado en nuestra última clase que dos tumores estaban hacia la periferia y dos estaban hacia la parte central. Y que esto era importante por la clínica del paciente. Mencionamos que estos dos que están hacia la periferia, el adenocarcinoma y el anaplásico, cursaban con un derrame pleural, con dolor neurístico, y mencionamos que los que se encuentran en la zona central, el carcinoma epidermoide y el de células pequeñas, cursaba con tos, hemótesis, atelectasia. Mencionamos que incluso podía afectar la vena cava superior, produciendo el síndrome de la vena cava superior. Entonces, estuvimos mencionando todo eso en clases anteriores. También, chicos, en nuestra última clase les mostré a ustedes que el adenocarcinoma viene a ser el tipo de neoplasia, el tipo de tumor más frecuente en el pulmón. Y les había mencionado que el nódulo pulmonar solitario, NPS, cuando encuentro un nódulo en el pulmón, la gran mayoría de las veces tengo que pensar en el adenocarcinoma. Si encuentro una única mancha, una única lesión, generalmente es el adenocarcinoma. Eso estuvimos viendo en clases anteriores. Estuvimos viendo las características de cada uno de ellos. Mencionamos que el de células escamosas del carcinoma epidermoide producía metástasis tardías. Estuvimos viendo el anaplásico de células pequeñas, de células no pequeñas, el de células pequeñas, cómo producía un síndrome paraneoplásico. Entonces, todo esto, chicos, vimos en semestres anteriores, en clases anteriores. Y estuvimos viendo esta imagen, chicos, mencionándoles a ustedes que generalmente los tumores pulmonares hacen metástasis en el cerebro. El lugar más frecuente donde hacen metástasis habíamos mencionado que era el cerebro. Y prácticamente acá habíamos parado. Desarrollamos estas dos primeras diapositivas. Nos faltan solamente más dos diapositivas y terminamos. Entonces, acá, chicos, de nuevo, para hablarles a ustedes de los cuatro tipos de tumores. Estuvimos mencionando que el adenocarcinoma es el más frecuente de todos. Estuvimos mencionando que el adenocarcinoma se relaciona muchísimo con el nódulo solitario del pulmón. Nódulo pulmonar solitario. Esto quiere decir, chicos, que siempre que ustedes encuentren una mancha en el pulmón, por ejemplo acá, vean un nódulo, siempre que ustedes encuentren una mancha en el pulmón, traten de descartar las neoplasias. Y dentro de las neoplasias,
Cuando el nódulo es solitario, tratemos de pensar en el adenocarcinoma. Ustedes se estarán preguntando, pero doctor, en la clase pasada mencionaste que el adenocarcinoma se caracteriza por encontrarse hacia afuera. Una de las características del adenocarcinoma es que se encuentra hacia afuera. Pero esto tienen que recordar, chicos. Siempre que tengamos un nódulo pulmonar solitario, siempre tenemos que tratar de pensar en el adenocarcinoma. Entonces, siempre que veamos, chicos, un nódulo solitario, lo primero que tenemos que hacer es pensar en este adenocarcinoma, el tipo de pulmón, tipo de cáncer de pulmón más frecuente. Y sí, chicos, tienen razón, el adenocarcinoma se encuentra generalmente en la periferia. Sí, mucho más frecuente en la periferia. Pero si llegan a encontrar un nódulo pulmonar solitario hacia el centro, hacia el medio intestino, igual tenemos que pensar en primer lugar en el adenocarcinoma. Los demás tipos de neoplasias, por ejemplo el carcinoma epidermoide, el anatáxico de células más pequeñas, generalmente cursan con más de un nódulo, hay más de una masa. Cuando vemos solamente un nódulo, tratemos de pensar en el adenocarcinoma. Y algo característico del adenocarcinoma, un síndrome paraneoplásico que produce, chicos, es esto. El adenocarcinoma se relaciona muchísimo con la acropatía. Seguramente alguna vez te escucharon la palabra acropatía. No. Entonces, alguna vez escucharon la palabra dedos en palillos de tambor. Acropatía. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Si nosotros visualizamos la mano del paciente, la uña del paciente, lo normal es que entre la piel del paciente y la uña nosotros tengamos un ángulo que no supere los 160 grados. Si ustedes miran ahora mismo sus uñas, ustedes van a ver que tenemos este ángulo bien, pero bien marcado. Donde generalmente el ángulo es menor a 160 grados. Las personas que tienen acropatía, vean ustedes que desaparece esta angulación. Vean ustedes que ya no es cóncavo, sino que pasa a ser convexo. Vean ustedes que entre la piel y el lecho ungueal, el inicio de la uña, yo tengo una convexidad. Entonces, este ángulo, chicos, es mayor a 180 grados. Esto, chicos, es generalmente ocurre en los pacientes que tienen cáncer de pulmón. El mecanismo, chicos, el mecanismo por el cual se produce todavía no se conoce, todavía es desconocido, no se sabe con precisión por qué estas personas van a estar teniendo estas dilataciones, van a tener este cambio en la angulación. Se pudo demostrar, chicos, que hay un depósito de tejido conjuntivo en la superficie dorsal, en el dorso del dedo, cerca de la uña del paciente. Esto se pudo demostrar, pero el mecanismo por el cual se produce la acropatía hasta hoy en día es desconocido. Pero sí, chicos, 90% de los pacientes que tienen acropatía tienen cáncer de pulmón. Por eso ustedes ven esto y lo primero que tienen que tratar de descartar es el adenocarcinoma, el cáncer de pulmón. Tenemos otras patologías que también van a estar relacionadas a la acropatía. Incluso tenemos patologías pulmonares
y patologías extrapulmonares. Dentro de las patologías pulmonares, vemos nosotros que tenemos, por ejemplo, la fibrosis pulmonar, tenemos el EPOC, la tuberculosis, las bronquiectasias. Estas patologías pueden cursar también con acropatía, con una angulación mayor a 180 grados. Pero lo primero que pensamos siempre es en cáncer, porque el 90% de los pacientes con acropatía van a estar teniendo el adenocarcinoma. Y vemos que las causas también pueden ser extrapulmonares, como por ejemplo causas cardíacas. En segundo lugar estaría esto, las causas cardíacas. Entonces, anomalías congénitas, principalmente las cianóticas, están relacionadas con la acropatía. Entre otras causas menos frecuentes, como por ejemplo causas gastrointestinales, los pacientes con enfermedad de Crohn, con colitis ulcerativa. Estos pacientes pueden llegar a cursar en algún momento con acropatía. No es la ley, no es frecuente, pero se puede llegar a ver en estas patologías. La enfermedad de Rayback, entonces problemas hormonales, la tiroides, o en todo caso una causa idiopática. De las acropatías, ¿qué me gustaría que recuerden? Me gustaría que ustedes sepan que la acropatía, la angulación entre el lecho ungueal, la uña y la piel es mayor a 180 grados. Y me gustaría que siempre que ustedes vean estas imágenes, siempre que vean un paciente con acropatía, por lo menos pídanle una radiografía de tórax. Porque en la radiografía de tórax ustedes ya van a poder observar los nódulos, ya vamos a poder observar estas manchas. Si yo tengo acropatía y yo encuentro un nódulo pulmonar, entonces prácticamente ya está hecho el diagnóstico. Tenemos que solicitar la tomografía para ver TLM y tenemos que biopsiar. Pero lo más probable es que esto sea un adenocarcinoma. Siempre están muy, pero muy relacionados. Entonces, cuando hablamos de adenocarcinoma, la manifestación extrapulmonar de él va a ser la acropatía. Entonces, vemos acá las uñas características. Esto vamos a mostrarle acá a ustedes, acropatía. Esto es lo característico en los pacientes con adenocarcinoma. Segundo tipo de tumor que estuvimos estudiando en clases anteriores era el carcinoma epidermoide. Entonces vean, el carcinoma epidermoide. Esta diapositiva, chicos, está tratando de demostrar principalmente lo que viene a ser el síndrome paraneoplásico. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Acá no estamos focando, no estamos enfatizando en las alteraciones pulmonares, en la sintomatología pulmonar, sino que estamos aprovechando para ver las manifestaciones extrapulmonares de los distintos tipos de tumores. El adenocarcinoma, su síndrome paraneoplásico, prácticamente es la acropatía. Lo único llamativo del adenocarcinoma fuera del pulmón viene a ser las uñas del paciente. Lo único que nos ayuda a poder llegar al diagnóstico, a llegar a pensar en el adenocarcinoma. Sin embargo, el carcinoma epidermoide, vean ustedes cómo cursa con una mayor cantidad de síndromes paraneoplásicos. ¿Qué quiere decir esto, chicos? El paciente puede cursar con hipercalcemia. Entonces, ustedes le hacen una radiografía de tórax al paciente. Ustedes encuentran nódulos,
nódulos en la región central. Y ustedes le hacen una gasometría, ustedes ven los electrolitos del paciente y ustedes encuentran que este paciente tiene hipercalcemia. Generalmente, chicos, esto se asocia con el carcinoma epidermoide. Entonces acá nosotros decimos que esta mancha en el pulmón, este nódulo que estamos observando en la región central, probablemente no sea un adenocarcinoma, porque el adenocarcinoma no cursa con hipercalcemia. El que cursa con hipercalcemia es principalmente el carcinoma epidermoide. ¿Qué más tenemos como síndrome paraneoplásico? Estuvimos viendo esto en la clase pasada, el síndrome de Panquas. ¿En qué consistía el síndrome de Panquas? ¿Qué se infiltraba? ¿Qué ha afectado por este tumor? ¿Cuál de los plexos? Entonces, cuando mi neoplasia, chicos, cuando mi carcinoma epidermoide comienza a infiltrar, comienza a crecer de tal forma en que comienza a comprimir, comienza a afectar al plexo braquial, el paciente desarrolla un síndrome que se llama síndrome de Panquas. ¿En qué consiste esto, chicos? Esto consiste en que el paciente puede llegar a presentar dolor en el hombro, dolor en el brazo, sensación de quemazón en la mano. Entonces, el paciente tiene dolor en el miembro superior homolateral, el lado donde tiene la neoplasia. El paciente tiene un dolor de mano, un dolor de hombro que no pasa con los analgésicos comunes. Ya tratamos, ya hicimos de todo para calmar el dolor del paciente y no calma. Entonces, nosotros le hacemos una radiografía de tórax y observamos que el nódulo ya está infiltrando el plexo braquial. El síndrome de Panquas es cuando nuestro carcinoma epidermoide afecta el plexo braquial, produciendo dolor en el hombro, dolor en la mano, dolor en el brazo, quemazón, entonces sintomatología relacionada al miembro superior. Tenemos otro síndrome, chicos, que es el síndrome de Horner. ¿En qué consiste el síndrome de Horner? Esto no lo olvidé y no les conté la última clase. Esto es cuando tenemos un infiltrado, cuando nuestro carcinoma epidermoide crece tanto, aumenta tanto de tamaño, que comienza a afectar la cadena simpática. Entonces, nosotros tenemos acá nervios que forman parte del plexo braquial, pero para vertebralmente, a ambos lados de la columna vertebral, yo tengo la cadena simpática. Y esta neoplasia, que viene a ser el carcinoma epidermoide, esta neoplasia puede llegar a afectar a la cadena simpática. Entonces, infiltrado que afecta a la cadena simpática. Pero ele inibe o ativa? Le va a estar inhibiendo. Esa es muy buena pregunta. Y doctor, ¿qué va a estar haciendo? Entonces, vamos a estar viendo que va a estar inhibiendo la cadena simpática y va a estar produciendo, por ejemplo, tosis palpebral. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Vamos a estar viendo que el párpado superior del paciente se cae. ¿Por qué? El párpado superior del paciente tiene inervación simpática. Entonces, vamos a estar viendo que no tenemos la inervación suficiente para poder elevar el párpado. Y uno de los párpados del paciente está cerrado. ¿Qué más tenemos en el paciente, chicos? Además de tener tosis, el paciente tiene miosis. ¿Qué quiere decir esto, chicos? El ojo del paciente, la inervación simpática está inhibida y la inervación simpática lo que hace es dilatar la pupila. No podemos hacer correctamente la dilatación
infiltración. Entonces, vamos a estar viendo que el paciente cursa con tosis, miosis y también el paciente cursa con anidriosis. Anidriosis. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Esto quiere decir, es muy interesante, chicos, porque supongamos que el paciente tiene el carcinoma epidermoide en el pulmón derecho. Va a afectar la cadena simpática del lado derecho y ustedes ven la cara del paciente y su ojo derecho, su pupila no se dilata. La pupila del paciente está en miosis. Ustedes ven la cara del paciente y su párpado del lado derecho está caído y el lado izquierdo se abre normalmente. Tiene una tosis palpebral. Y también, chicos, la mitad de la cara del paciente no suda. Solamente una mitad de la cara del paciente suda, porque las glándulas sudoríparas también tienen inervación simpática. Entonces tiene una anidriosis, no suda el paciente. La mitad de la cara del paciente no suda. Entonces, esto es cuando afecta a las glándulas sudoríparas. Y siempre es la mitad de la cara, solamente la mitad de la cara es lo que está afectado. Entonces estamos viendo estas tres características cuando llegamos a tener el infiltrado de la cadena simpática. Vemos cómo se puede comportar nuestro síndrome para neoplasia. Y también les noté a ustedes, chicos, que Sextou. Quintou. Doutor, pero Sí, te escucho. no causa anidrose en las manos también. Buena pregunta, doctor. Pero ¿por qué esta anidriosis es solamente en la cara? Bien. ¿Por qué no causa anidriosis también en la mano? Porque el síndrome de Panquas afectaba al miembro superior. Perfecto. Vamos a estar viendo que afecta la cadena ganglionar cervical y ella es la que se comunica con el sistema nervioso central. Por eso los síntomas van a ser solamente craneales, no voy a tener síntomas periféricos. Eso lo llamativo realmente. Bien. Sinapsis. Vamos a tratar de terminar rapidito, eso lo pasa muy poco. Muy poco. Ahí vamos. Y, chicos, también podemos llegar a tener atrofia de los músculos de la mano, pero me gustaría que ustedes anoten esta atrofia de los músculos de la mano se observa en el síndrome de Panquas. Cuando tengo afectación de nuestro plexo braquial, el paciente también va a tener pérdida sensitiva, pérdida motora. Y con el tiempo vamos a tener la atrofia de los músculos de la mano, el antebrazo, el brazo va a ir progresando la patología. Entonces, estamos viendo acá, voy a resaltarles en un color rosa. Dolor también, profe. Sí, entonces, acá, vamos a resaltarle en un color lila, rosa, no sé qué color decirlo. Lo relacionado al síndrome de Panquas y el síndrome de Horner, que es cuando afecta la cadena simpática. Puede afectar los dos. Puede afectar de forma aislada, solamente uno, o el paciente puede tener el síndrome de Panquas y el de Horner al mismo tiempo. Puede afectar a los dos. Entonces, primer tipo de neoplasia más frecuente era el adenocarcinoma. Segundo tipo de neoplasia más frecuente, el carcinoma epidérmico. En tercer lugar teníamos al anaplásico de células no pequeñas o anaplásico de células gigantes, de células grandes, y su síndrome paraneoplásico
neoplásico, las manifestaciones extrapulmonares que me gustaría que graben de esto es principalmente de esto, chicos. Perfecto. Esto se asocia principalmente con ginecomastia. Más señales. Más señales. Sí. Vamos a ver así como nosotros. Ya estaban tristes, entonces no se preocupen. Bien. Pilas. Bueno, sigamos, chicos. Entonces, examen. Sí. Entonces, muy bien. Entonces, acuérdense, chicos, que nosotros habíamos clasificado de esta forma. Yo les dije, tenemos 100 pacientes. De estos 100 pacientes, 75 van a ser células no pequeñas. Entonces, habíamos hecho esta clasificación y dentro de este 75% teníamos, vamos a ver la calculadora, de este 75% teníamos 3 patologías: el adenocarcinoma, el carcinoma epidermoide y el anaplásico de células no pequeñas. Entonces, este 75% está dentro de un grupo que se llama células no pequeñas. Ven ustedes que esto es lo más frecuente. Y dentro de este 75% de nuevo, en primer lugar, el adenocarcinoma, en segundo lugar, el carcinoma epidermoide, y en tercer lugar estaría el anaplásico de células no pequeñas. Este es el orden, esta es la estadística que tienen que manejar. Pero de estos 100 pacientes, habían 25 que sobraban. Estos 25 que sobraban eran carcinomas de células pequeñas. Entonces, teníamos esta clasificación. Y hasta el momento vimos esto, chicos: el adenocarcinoma, el carcinoma epidermoide y el anaplásico de células grandes. Número 1, número 2, número 3, el frecuente. Estamos hablando de las neoplasias, células no pequeñas. Después tengo este otro, chicos, que vienen a ser las células pequeñas. ¿Por qué a las células pequeñas lo clasificamos en un grupo diferente? Porque estuvimos viendo, es la que hace metástasis más rápido. Estuvimos viendo, generalmente llegamos al diagnóstico cuando ya es tarde, ya hizo metástasis en algún otro órgano. Por eso dijimos, las células pequeñas tenemos mucho cuidado con ellas. Son pequeñas, pero son peligrosas. Son pequeñas, pero peligrosas. Por eso, tener cuidado con estas células pequeñas. Y otra cosa de las células pequeñas, chicos, me gustaría que ustedes la llamen como la reina del paraneoplásico. ¿Por qué? Porque, chicos, miren todo lo que produce, chicos. Miren cómo puede manifestarse
manifestarse de formas diferentes. Sin embargo, los otros tipos de neoplasias no. Cuando hablábamos del adenocarcinoma, teníamos la acroraquia. Cuando hablábamos del carcinoma epidermoide, tendríamos la afectación del plexo braquial, de la cadena simpática. Cuando teníamos el carcinoma anaplásico de células no pequeñas, ginecomastia. Prácticamente todos tenían síndromes paraneoplásicos, pero solamente uno, máximo dos. Miren ustedes lo que hacen las células pequeñas. Estuvimos mencionando, la célula pequeña le gusta la vena cava superior. Cuando infiltra la vena cava superior, produce el síndrome de la vena cava superior. Nosotros vemos que tanto en la cara del paciente, los párpados del paciente, el cuello, los brazos, todo lo que está por encima del corazón, todo lo que es drenado por la vena cava superior, todo está edematizado y tenemos la plétora, tenemos la coloración rojiza por esa acumulación de sangre. Está todo edematizado y pletorizado. Está edematizado y está rojo. Esa es la característica del síndrome de la vena cava superior. ¿Qué hay que hacer, chicos? Hay que tratar de introducir un catéter que pase al otro lado y soplar un balón y tratar de dilatar el paciente para que la sangre vuelva a circular, ¿no? Sería el manejo. Pero vemos que produce varias alteraciones, como por ejemplo, produce alteraciones endocrinológicas. Por ejemplo, va a estar produciendo va a estar afectando, por ejemplo, chicos, a la glándula suprarrenal y puede producir el síndrome de Cushing. Puede llegar a producir alteraciones endocrinológicas como el síndrome de Cushing, o puede llegar a producir el síndrome de lo que viene a ser el síndrome de la ¿cómo se llama? Vamos a mirar el nombre. Este síndrome se llama síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, de la ADH, de la hormona antidiurética. Vean ustedes, síndrome de la secreción inapropiada de la hormona antidiurética. También es un tipo de endocrinopatía relacionada a las células pequeñas. ¿Sí? O sea, secreción inapropiada de la hormona antidiurética, la ADH. Puede producir alteraciones neurológicas. Dentro de las alteraciones neurológicas vemos el síndrome de Lambert. El síndrome de Lambert, chicos, se caracteriza por afectar la unión neuromuscular y de esta forma produce debilitamiento y el paciente pierde fuerza a la hora de hacer las contracciones musculares. Este es el síndrome de Lambert. Afectaciones neurológicas de estas células pequeñas. También puede producir ataxia cerebelosa. Puede afectar tanto el cerebro como el cerebelo. Acá, chicos, vamos a estar viendo que afecta no solamente el cerebro, sino que afecta la unión neuromuscular. Afecta lo que viene a ser la placa motora. Y acá afecta principalmente el cerebelo, produciendo la ataxia cerebelosa, movimientos repetitivos, incoordinados. Alteraciones hematológicas. Entonces, el paciente puede llegar a producir trombocitopenia, y el paciente también puede estar anémico. La mayoría de las neoplasias, chicos, no cursan con trombocitopenia.
La mayoría de las neoplasias cursan con trombocitosis, aumento de las plaquetas. Pero el cáncer de pulmón es uno de los focos que cursa con trombocitopenia y también cursa con anemia. Alteraciones reumatológicas, entonces el paciente puede llegar a tener dermatomiositis y polimiositis. Puede llegar a afectar la piel del paciente y puede llegar a afectar los músculos del paciente. Son enfermedades autoinmunes, enfermedades reumatoideas que se asocian muchísimo con el cáncer de pulmón, específicamente con las células pequeñas. Entonces ven ustedes, chicos, que cuando hablamos de las células pequeñas, son muchas alteraciones paraneoplásicas las que está produciendo. Por eso la consideramos como la reina del paraneoplásico, ¿verdad? La que produce una mayor cantidad de manifestaciones extrapulmonares. Eso es lo más importante de las células pequeñas. Y por último, chicos, tenemos el tratamiento. ¿Cómo tratamos? Entonces, chicos, ¿cómo tratamos? Orando. La respuesta correcta es depende del doctor. Depende del estadio. Entonces tenemos que estadificar a nuestro paciente. Chicos, estadificación de cáncer de pulmón es algo que no se suele preguntar en los exámenes. ¿Por qué? Porque cada año cambia. Si ustedes ven las guías, ustedes comparan la guía del 2022 con el 2023, se actualizó. El 2021 con el 20 se actualizó. Entonces, cada año, chicos, se van actualizando estas estadificaciones. Por eso, en el examen, no le vamos a preguntar, sino le vamos a preguntar que decoren. No vale la pena decorar, si cada año cambia. ¿Qué sí me gustaría que sepan, chicos? ¿Cuándo se opera al paciente? ¿Cuándo le operamos a un paciente? Estadio 1, estadio 2, cirugía. Entonces, en estos casos, yo sí puedo llegar a hacer cirugía. Estadio 4, chicos. Mi paciente tiene derrame pleural, mi paciente ya tuvo metástasis en cerebro. Entonces, chicos, estos pacientes ya no operamos. En estos pacientes le damos un tratamiento paliativo. O sea, acá, chicos, no. Acá nos va a ayudar muchísimo la quimioterapia, la radioterapia, para tratar de disminuir un poco el tamaño del tumor, pero sobre todo acá es tratamiento paliativo, darle una mejor calidad de vida al paciente, solamente sintomático, tratar los síntomas del paciente. Y sí, podemos frenar, porque produce mucha dificultad respiratoria. Y paciente, en estadio 3, chicos, estos pacientes tienen un beneficio cuando se hace quimioterapia más cirugía, radioterapia más cirugía, o inmunoterapia más cirugía. Esto todo es para el estadio 3. Entonces, en el estadio 3 vemos que se puede llegar a combinar quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, podemos llegar a hacer. Dentro del tratamiento quirúrgico, chicos, vean ustedes que tenemos tres opciones. Yo puedo hacer una resección en cuña, yo puedo hacer una lobectomía y yo puedo hacer una neumonectomía. ¿Qué quiere decir esto? Yo quito una porción del pulmón, yo quito un lóbulo del pulmón, yo quito todo el pulmón. Pregunta para ustedes: ¿cuál de estas tres técnicas quirúrgicas está mejor para los pacientes? Depende do que tem. Bueno, entonces, chicos, finalmente depende mucho de lo que tienen. Pero imagínense, chicos, un paciente con un adenocarcinoma
adenocarcinoma. El adenocarcinoma, chicos, generalmente se presenta con un nódulo pulmonar solitario, una única lesión. Si yo tengo una única lesión, chicos, ¿yo le voy a sacar todo el pulmón al paciente? No, definitivamente no. Esto no se hace mucho, chicos. Chicos, esto que está acá, la resección del puñal, tampoco. ¿Por qué, chicos? Porque vean, imagínense que nosotros tenemos acá el tumor. ¿En qué consiste la resección del puñal? Yo coloco un clip a este nivel, otro clip a este nivel y trato de sacar la tumoración, trato de sacar la neoplasia. Pero chicos, no estamos comiendo una pizza, no podemos cortar el tumor como imaginar que estamos comiendo una pizza. Chicos, yo puedo tener afectaciones en los bordes, yo pude no haber resecado completamente el tumor. Por temor a que no se haya resecado completamente el tumor, el tipo de cirugía de elección en el cáncer de pulmón es la lobectomía. Lo que más se hace en la práctica médica es la lobectomía. Lo más frecuente en neoplasias es el nódulo pulmonar solitario. Si yo tengo un único nódulo, lo que yo tengo que sacar es un nódulo entero. Se hace la lobectomía por temor a que haya infiltrado, por temor a que no hayamos resecado toda la tumoración, todo el cáncer y que vuelva a crecer. Por eso el tratamiento de elección, el tratamiento quirúrgico de elección es la lobectomía. ¿Sí? Entonces, muy bien. Imaginemos que estamos en el pulmón del lado derecho, porque si estamos en el pulmón del lado izquierdo, dos lóbulos es todo el pulmón. Imaginemos que estamos en el pulmón del lado derecho. Doctor, tengo una neoplasia que está afectando dos lóbulos. Perfecto. Hacemos lobectomía de los dos lóbulos. Al que le gusta la parte de cirugía, cuando comience a estudiar las técnicas quirúrgicas, va a ver que la lobectomía más fácil de hacer es la lobectomía inferior. Sacar el lóbulo inferior del tumor es facilito, es lo más fácil que hay. Siguiendo en dificultad, chicos, estaría el lóbulo medio, y lo más difícil de hacer, chicos, es el superior, por las relaciones anatómicas, por la vascularización, por la inervación. Entonces, lo más difícil de hacer es esto. Pero siempre se hacen lobectomías. Puedo hacer una lobectomía inferior y media, en estos casos. Superior y media, en estos casos. Entonces, se puede sacar dos. Lo ideal es sacar la menor cantidad de tejido posible, pero siempre haciendo una lobectomía, asegurar y sacar con márgenes buenos. Sí. Sí. No, entonces vamos a estar viendo que la capacidad pulmonar total del paciente se va a ver disminuida en un 50%. Entonces, obviamente, el paciente ya no va a poder ser un atleta de alto rendimiento, pero puede llegar a tener una vida prácticamente normal. Con un solo pulmón, si el paciente hace actividad física, si se alimenta bien, entonces su vida va a ser prácticamente normal. No va a poder practicar deportes de alto rendimiento, pero va a poder trabajar de forma normal, una vida relativamente normal. Bueno, sí. El problema son los donantes. Entonces, el problema es encontrar un donante. Sí, lo ideal es no hacer una neumotectomía, no es sacar solamente el pulmón, sino que lo ideal es hacer un trasplante. Pero si no tenemos un donador, no le vamos a dejar al paciente con la neoplasia. Entonces vamos a resecar esa neoplasia, sacamos el tumor y el paciente se queda solamente con un pulmón. Si tenemos la posibilidad de, además de hacer la neumotectomía, además de quitar todo el pulmón, hacer un trasplante,
mucho mejor para el paciente, ¿no? La calidad de vida del paciente va a aumentar bastante, ¿no? Y la detonadora va a aumentar. Todo tiene un precio. ¿Cómo? Todos los órganos que son pares se pueden donar. Tenés 2 pulmones, puedes donar. Tenés 2 riñones, puedes donar. Tenés 2 hígados, pero se puede donar los hígados a todos. La obligación. Entonces, son varias las patologías que son irreversibles que pueden estar dentro de la lista de espera. Por ejemplo, las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, como la fibrosis quística, la neumoconiosis, cuando los hongos afectan al pulmón es difícil de erradicarlo, dejan lesiones muy grandes y tenemos que resecar y después hacer un trasplante, pacientes con tuberculosis, pacientes con cáncer. Entonces, son muchas patologías que necesitan hacer una lobectomía o retirar completamente el pulmón. Que entran en lista de espera. Una vez que tengan el pulmón, mejora su calidad de vida. Pero igual, siguen trabajando, seguramente trabajan normalmente. No hacen una actividad física extenuante, pero trabajan en oficina, trabajan sin hacer una actividad física intensa. Trabajan normal. Terminamos, chicos, hablando sobre el nódulo pulmonar solitario. Entonces, ¿cuál es la ubicación más frecuente del nódulo pulmonar solitario? Principalmente la parte superior y principalmente el pulmón derecho. Entonces, al nódulo pulmonar solitario le gusta muchísimo chapar. Entonces acá, además, no ayuda mucho, chicos. Me hubiese traído otra imagen donde se visualiza mejor. En esta otra se veía mucho mejor. Acá estaba bien delimitado. Pero, sepan ustedes, chicos, principalmente afecta la parte superior y el lado derecho. De los nódulos pulmonares, chicos, acordarse cuáles son los factores de riesgo para desarrollar estos nódulos pulmonares. Estuvimos viendo los pacientes que fuman pueden llegar a desarrollar el adenocarcinoma. Los pacientes que tienen más de 60 años de edad tienen un riesgo mayor de malignidad. Si tienen un nódulo solitario del pulmón, los pacientes que tienen más de 60 años tienen un mayor riesgo de malignidad. Vamos a estar viendo en la tabla por qué. Y también factores de riesgo en la persona que tiene fibrosis pulmonar. Entonces, estos son los factores de riesgo en el nódulo pulmonar. Chicos, nódulo pulmonar, ¿cuánto era el tamaño que era considerado como nódulo pulmonar? Tenía que ser menor a ¿cuánto? ¿Quién recuerda? Menor a 3 centímetros. Perfecto. Cuando es menor a 3 centímetros, lo llamamos de nódulo. Si tienen más de 3 centímetros, no, ahí hay una masa, ahí no hablamos de nódulo. Perfecto. Pregunta: ¿cuándo un ganglio linfático era positivo? Ganglio positivo. Voy a hacer una radiografía, una tomografía. ¿Cuándo dicen que los ganglios son positivos y tienen que hacer una mediastinoscopía o un PET scan? Cuando es mayor a 1 centímetro, 10 milímetros. Creo que mismo es decir eso. 1 centímetro. Mayor a 1 centímetro. Ganglios positivos. ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque muchos confunden la palabra nódulo con la palabra ganglio. Piensan que estamos hablando de los ganglios linfáticos. No, estamos hablando de los nódulos. Acá estamos hablando
nódulo pulmonar solitario, nódulo, neoplasia. Lo más frecuente es el adenocarcinoma. No hablamos de ganglio, estamos hablando de nódulo pulmonar, estamos hablando de una neoplasia, no es ganglio, es diferente. Bueno, chicos, ¿cuándo tenemos que estudiar a profundidad un nódulo? Lo más importante para nosotros es el tamaño. O sea, tenemos que ver el tamaño del nódulo. Y chicos, nódulo, ¿cuántas letras tiene la palabra nódulo? 6. Muy bien. Cuando el nódulo sea mayor a 6 milímetros, acá tenemos que estudiarlo a profundidad. O sea, nódulo tiene 6 letras, 6 milímetros. Y vean ustedes acá, un nódulo mayor a 6 milímetros necesitamos sí o sí hacerle un seguimiento. Acá les traje el modelo de Mayo, un score que se utiliza para el seguimiento de los nódulos pulmonares solitarios y nos dicen si el nódulo es menor de 6 milímetros y la persona es de bajo riesgo, no hace falta seguirlo. Pues no hace falta hacer un seguimiento de este hallazgo tomográfico. Si el paciente es de riesgo moderado, si el paciente es de riesgo alto, entonces tengo que hacer una tomografía cada año. Resumiendo, chicos, nódulos menores a 6 milímetros generalmente no necesitan de seguimiento. Cuando el nódulo tiene entre 6 y 8 milímetros, sí. Acá sí necesito estudiar este nódulo. Y vamos a ver que al inicio pedimos tomografías anuales y si el riesgo del paciente es bajo, entonces vamos a hacer cada 2 años. Entonces, cada 1 año, cada 2 años. Hacemos primero cada 1 año. Si el riesgo es bajo, hacemos cada 2 años. Si el riesgo permanece bajo, suspendemos. Ya no hace falta seguirlo. Pero, si nuestro nódulo es mayor a 8 milímetros, chicos, siempre. Acá siempre vamos a hacer el seguimiento. Vean que la tomografía vamos a estar haciendo cada 3, cada 12, cada 24 meses si el paciente es de bajo riesgo. Si el paciente es de riesgo moderado, obligatorio hacerle un PET scan o por lo menos hacerle una biopsia. Y si el paciente es de alto riesgo y tiene un nódulo, tiene una neoplasia de más de 8 milímetros, esto hay que biopsiar sí o sí. Acá solamente la tomografía ya no es útil. Acá tengo que ver qué tipo de nódulo es, qué tipo de neoplasia es la que está creciendo. Entonces, esta tabla que tienen acá es para saber qué hacer según el tamaño del nódulo. Y acá, chicos, ¿cómo sabemos si es de bajo riesgo, si es de riesgo moderado, si es de alto riesgo? Tenemos esta pequeña tabla que tenemos acá. Ven ustedes que esta tabla es muy grande, ¿sí? muy tediosa para los exámenes. Entonces, me gustaría que ustedes de esta tabla aprendan la velocidad de crecimiento. Me gustaría que ustedes aprendan la edad del paciente y me gustaría que ustedes también tengan en cuenta los bordes. Entonces, prácticamente esto es lo más preguntable, chicos. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Si nuestro nódulo tiene los bordes lisos, si tienen los bordes regulares, esas características son de tumores buenos, tumores benignos. Si los bordes son totalmente irregulares, si es espiculado, ¿qué quiere decir espiculado, doctor? Entonces, parece como una estrella, parece como un sol, tiene varios picos, espiculado, varios picos. Signo de corona radiada, por eso lo llaman así, signo de corona radiada. Entonces, esto es de mal pronóstico, de alto riesgo.
Y acá un intermedio, un patrón mixto, un borde liso que comienza a hacerse, comienza a tener irregularidades. Esto tendríamos acá. Velocidad de crecimiento, chicos. Cuando nos preocupamos, chicos, si un tumor crece demasiado rápido, en 20 días, ¿qué quiere decir eso, chicos? Ustedes le hacen una radiografía al paciente y ustedes ven que cuando le hacen la radiografía al paciente, su nódulo tenía 7 milímetros. Ustedes no leyeron la escala de Mayo y ustedes se olvidaron que estos pacientes que tienen 7 milímetros, que tienen masas con 7 milímetros, necesitan un PET scan, necesitan una tomografía, necesitan una biopsia. Ustedes no leyeron ese por de Mayo, se les pasó y dentro de 15 días el paciente vuelve. Entonces, acá pasaron 15 días, el paciente volvió junto a ustedes y ahora el paciente tiene una masa de 4 centímetros. Entonces vean, pasó de 7 milímetros a 4 centímetros. El crecimiento es demasiado rápido. Nosotros decimos, perfecto, esto es bueno en el pulmón. Solamente en el pulmón es al revés, chicos. Generalmente las otras neoplasias, cuando crecen demasiado rápido, ustedes piensan en malignidad. Si el nódulo crece demasiado rápido en etapas iniciales y después se detiene, eso es algo bueno dentro de los pulmones. O supongamos que ustedes están haciendo un seguimiento y supongamos que un paciente tenía al inicio un nódulo de 7 milímetros, ustedes le volvieron a evaluar después de un año, continúa con 7 milímetros, lo volvieron a evaluar después de un año, después de haber cumplido 2 años, el nódulo comienza a aumentar de tamaño. Estas también son características de benignidad. El cáncer posiblemente no sea maligno. Acá posiblemente estemos frente a un adenocarcinoma por las características de crecimiento. ¿Cómo crece el adenocarcinoma? Crece demasiado rápido en 20 días y después se estanca. O recién comienza a crecer después de los 2 años. Por eso, chicos, yo les mostré acá paciente que tenía un nódulo de 7 milímetros. Nosotros tendríamos que hacerle un seguimiento, tendríamos que hacerle esas tomografías, habíamos mencionado, cada 2 años. Entonces, tendríamos que hacer tomografías cada 2 años, principalmente para ver este crecimiento, para ver si tarda mucho en crecer. Y vemos nosotros cuando el nódulo no crece en los 15 días iniciales. Ustedes remitieron la radiografía en 15 días. Tuvo el mismo tamaño. Y después de 2 meses, después de 40 días, algunos dicen 20 días, entonces, vean ustedes, si el nódulo crece demasiado, después de pasar estas 2 semanas, estos 20 días, entonces pensamos en malignidad. Y generalmente crecen hasta el segundo año, después ya no aumentan de tamaño. Acá nosotros pensamos en criterios de malignidad. Son células malignas. Y acá pensamos en el carcinoma de células pequeñas. Son pequeñas, pero crecen, chicos, y son varias expresiones. Entonces hablamos de criterios de malignidad. Son pequeñas y son varias lesiones. Y también la edad del paciente. Si el nódulo se presenta cuando el paciente tiene 35 años, cuando tiene menos de 35 años, decimos que es de buen pronóstico.
Si se presenta cuando el paciente tiene más de 50 años, decimos que es de mal pronóstico, porque tiene un alto riesgo de malignizarse. Y entre 35 a 50 años, un riesgo intermedio. Lo que más se suele preguntar en los exámenes, chicos, son estas tres características: los bordes, la velocidad de crecimiento y la edad del paciente. Es lo que más se suele preguntar en los exámenes. Entonces no hace falta que decoren toda. Prácticamente con eso ya tendrían las respuestas de los casos clínicos. Doutor, Sim. no borde, no nível intermédio ali, Sí. esse lobulado significa o quê? Entonces, acá nos está hablando, chicos, de que en vez de ser un nódulo bien circunscrito, con los bordes lisos, con los bordes bien regulados, parece que este nódulo tiene todavía superficie lisa, pero vean cómo parece que tiene varios lóbulos. Por eso se llama el lobulado. Es diferente al especulado, porque acá el borde es liso, es regular. Acá ya es especulado, ya es muy regular. Son características. Esto es bueno, riesgo intermedio y riesgo alto. O sea, así lo catalogamos. Muy bien, chicos. Con esto terminamos el contenido de neumología y la próxima semana comenzamos el módulo de gastroenterología. Gracias por haber participado de esta clase, chicos.